Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy toca nuevo vídeo hablando de uno de los equipos revelación de lo que va de temporada, uno de los equipos más jóvenes que actualmente son segundos en el este y por supuesto hoy toca hablar de los Orlando Magic y preguntarnos si estos Orlando Magic tienen lo que hay que tener para luchar por los playoffs de la NBA. Si a cualquier aficionado de estos Orlando Magic le llegan a decir que tras 18 partidos su equipo iba a estar el segundo de la clasificación del este, tan solo por detrás de los Boston Celtics, creo que muchos no se lo hubieran creído. Y es así, porque tras 18 partidos, los Orlando Magic, y a pesar de tener dos bajas muy importantes, luego hablaremos de ellas, actualmente, como decía, van segundos en el este con 13 victorias y tan solo 5 derrotas. Además, parte de estas victorias se dieron en los primeros partidos de la temporada. Porque bueno, vamos a repasar antes de nada cómo empezó esta temporada y cómo han conseguido una racha vigente todavía a día de hoy, tras ganar la pasada madrugada a los Washington Wizards, de 8 victorias consecutivas y ganando a equipos importantes. Ahora vamos a repasarlo. Como digo, empezó la temporada de una buena manera, ganando los dos primeros partidos, pero luego hubo un poco de inestabilidad dentro de la franquicia, ¿no? Una inestabilidad que obviamente pues todo el mundo se esperaba, sobre todo por la juventud de su plantilla, que ahora vamos a hablar sobre todo del nuevo quinteto titular, que es una absoluta barbaridad, que superando por poco los 21 años de media. Como decía, empezaron ganando sus dos primeros partidos, después dos derrotas, después nuevas dos victorias, otras dos derrotas, ganaron un partido, perdieron otro, hasta aquí llevaban un récord de 5-5 y a partir de aquí no han perdido más, 8 victorias consecutivas. La noche del viernes para el sábado juegan contra los Washington Wizards, de nuevo, que ya jugaron ayer y podría ser la novena consecutiva. Veremos hasta dónde llega esta maravillosa racha. Y bueno, es lo que decía, las derrotas han llegado contra equipos como Lakers, contra Clippers, contra Mavs, contra Hawks y contra Nets. Pero ojito en el apartado de las victorias, porque hay victorias muy meritorias. Empezaron ganando a los Rockets, a los Blazers, a los Jazz, pero ojito aquí, Lakers, Bucks, dos veces a los Bulls, Pacers, Raptors, a los Nuggets, ojito a los Celtics, Hornets y finalmente Wizards. Es verdad que tienen algunos partidos pues un poquito más fáciles, ¿no? Como pueden ser los Blazers, como pueden ser los Wizards, pero ojito, porque no lo están haciendo nada mal. Creo que nadie se esperaba todo esto. En el episodio de hoy, además de repasar pues todo lo que han hecho hasta el momento, hablar de los jugadores, de las claves, también de qué les faltaría para dar otro pasito más adelante, pues bueno, vamos a hablar y vamos a preguntaros si vosotros creéis que estos Magic, no digo pueden aguantar en segunda posición porque creo que es algo muy complicado, pero sí aguantar y meterse o acabar metiéndose en playoffs. Dejármelo en comentarios, yo os lo responderé al final del vídeo después de hacer pues todo este análisis. Bueno, yo creo que lo principal aquí, vamos a hablar del récord, que en casa es de 8-2, fuera es 5-3, un poquito peor, pero en casa están prácticamente intratables. Es verdad que respecto a la temporada pasada mejoran un poquito en ataque, el año pasado eran el 26, ahora están en el 18, aunque es su gran debe, yo creo, hasta el momento, luego lo analizaremos, pero ojito aquí, está la clave de todo. En defensa actualmente son el quinto equipo, siempre están por ahí rondando entre el top 5, depende partido, de una noche a otra pues se va moviendo un poquito, pero bueno, top 5 defensas, como digo, de toda la NBA, con un quinteto que actualmente pues supera los 21, creo que era 21,5, 21,6 años actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, al final un equipo que ha mejorado muchísimo, ahora vamos a analizar por qué, porque tienen jugadores como Sachs, tienen jugadores como Anthony Black, ahora hablaremos del rookie también, que son muy buenos en el apartado defensivo, como Franz Wagner y Paolo Banchero, que también cada día aportan más, la sorpresa de Vitadze, Mo Wagner, bueno, tienen muchos jugadores que están aportando mucho, no solo en el plano ofensivo, sino también en esta intensidad defensiva. Luego, aparte, en el In-Season Tournament no se clasificaron, pero ojito, no se clasificaron por la diferencia de puntos, porque ganaron 3 partidos, perdieron 1, pero finalmente tanto los Cavs, que al final tampoco se clasificaron, como los Knicks, que fueron los que finalmente ocuparon esa posición de wildcard y pasan a los cuartos de final en Season Tournament, pues bueno, tenían un mayor diferencial de puntos que ellos.
Pero bueno, antes de nada, y para ver lo sorpresivo, ¿no? de todo esto, vamos a ver los antecedentes, ¿no? de esta franquicia. Una franquicia que no jugaba playoffs desde la temporada 19-20, que lo eliminaron en primera ronda, en la 18-19 la anterior también lo habían eliminado en la primera ronda, habían quedado octavo y séptimo respectivamente en estas temporadas, pero es que vienen de 3 temporadas, ojito, y os voy a leer los datos porque es increíble. La temporada 2021 ganan 21 partidos y se quedan 14 en el este, sin playoffs, obviamente. La 21-22, 22 victorias y 60 derrotas, 15 los últimos del este, sin playoffs, obviamente. Y el año pasado sí que es verdad que ya dan un pasito adelante, ganan 34 partidos, pero bueno, se quedan 13 sin playoffs, no consiguen meterse en el play-in. Como digo, de momento 13 victorias y 5 derrotas, que veremos hasta dónde pues, puede llegar. Y bueno, luego os preguntaré después de analizar todo qué es lo que opináis. Al final, os hablaba antes de primeras rondas, es una franquicia que al final no tiene ningún anillo, solo ha disputado, bueno, solo entre comillas, 2 finales de la NBA, que está muy bien, pero bueno, que no llega a unas finales de conferencia desde la temporada 2009-2010. Justo la anterior, pues también habían sido pues en esta temporada habían hecho unas finales, ¿no? de la NBA. Entonces, pues bueno, es una franquicia que tiene un núcleo joven muy competitivo, tiene mucho talento y ahora vamos a analizar. Y bueno, lo que decía, ¿no? Nos vamos a hacer esa pregunta de qué ha cambiado en el equipo, ¿no? Porque al final, el año pasado sí que es verdad que dieron un pasito adelante, 34 victorias, que bueno, que está bastante bien, ¿no? Se quedaron ahí un pasito del play-in, pero este año está claro que es un equipo que quiere luchar por ese play-in y, ¿por qué no? Pues pensar en unos hipotéticos playoffs, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ha cambiado, ¿no? Lo primero que todos tenemos que ver de una temporada a otra cuando vemos una mejora son los refuerzos y las bajas. Y yo creo que aquí no está el quid de la cuestión, porque al final sí que es verdad que en cuanto a refuerzos, pues llegan jugadores como Joe Ingles, que bueno, aporta experiencia, pero no tanto dentro de la cancha, pero sí pues también fuera de ella, y dentro de la cancha, pues bueno, también para los jóvenes, pues creo que un perfil veterano como el suyo, creo que son 36, 37 años, pues está muy bien, ¿no? Pero luego Trevor Quinn, Jeff Howard, y luego sí, importante, hablaremos de él, de hecho ahora mismo está siendo el guard titular, Anthony Black, el novato, ¿vale? Luego hablaremos de él porque esto sí que es importante, pero bueno, ninguna incorporación así que digas, joder, cambia completamente la franquicia, aunque la del novato sí que lo está haciendo a su manera. Y luego, pues bueno, en el apartado de bajas, pues se fue Bol Bol, se fue Michael Carter Williams y se fue Jay Scrapp, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tampoco hay mucha tela que cortar, más allá del rookie, que luego analizaré. Así que vamos al núcleo duro del equipo, y vamos a empezar, cómo no, por las 2 estrellas. Creo que si estás viendo a los Orlando Magic, obviamente te estás fijando en 2 nombres, te estás fijando en el bueno de Paolo Banchero, que actualmente es el rookie del año pasado, y por supuesto en el alemán, en Franz Wagner. Vamos a empezar por el italiano, el pick 1 del pasado draft, como digo, el rookie del año, viene de la Universidad de Duke, actualmente 21 años, 2'08", un ala pivot, para mí, uno de los jugadores más sensacionales que haya dado los últimos años los drafts. Ha llegado con un déficit a la liga, poco de tiro exterior, pero la verdad que lo está mejorando bastante. El año pasado que promedió un 29-30%, este año está promediando un 43%, está seleccionando mucho mejor su tiro, se le ve muchísimo más maduro y solo tiene 21 años, como digo, y pues bueno, está promediando 19,1 puntos, 6,3 rebotes, 4,6 asistencias y luego, como decía, 48% en tiros de campo y 43%. Aquí está la gran mejora, una de las grandes mejoras, aparte de en el apartado defensivo que va dando siempre un pasito adelante. Pues aquí yo creo que el tema del triple, ¿no? Que era uno de los grandes debes que tenía este jugador, y parece que de momento, aunque yo creo que nunca va a llegar a ser un tirador de élite, obviamente, pero creo que lo está subsanando bastante bien. Empezó un poco peor, pero bueno, ahora ya ha cogido velocidad crucero. En estos 8 partidos ha sido brutal. Ahora mismo no tengo los datos, pero creo que en estos 8 partidos está promediando 21, 22 puntos, ha subido. Nada, la verdad que está jugando fenomenal al baloncesto, como decía, uno de los grandes talentos, te puede hacer daño por dentro, te puede hacer daño por fuera, hace valer su quilaje, hace valer su tamaño. Bueno, un jugador con muchísimo talento que obviamente, y que nadie me malinterprete, ¿no? Pero muchos decían que se parecía a LeBron James. Obviamente LeBron James hay uno, pero en cuanto a ese tipo de juego sí que se puede asemejar un poquito. También tiene IQ, bueno, es un jugador inteligente, es un jugador que me encanta y que sin duda va a ser
creo, la primera espada, ahora hablaremos de Franz Wagner también, de este equipo de cara al futuro. Y como decía, el alemán que viene, en este caso, es del draft de 2021, tiene un poquito más de experiencia, un añito más, en la Universidad de Michigan, 22 años, un 2.05, un alero que, bueno, muchos han comparado, en su caso, aunque fuera la pivo también, el caso de Dirk Nowitzki, pero un poco también por ser alemán. A mí es un jugador que me encanta, me parece un absoluto superclase, afronta ya su tercera temporada en la NBA, un pick 8, como decía, ese draft de 2021. Y bueno, actualmente, justo esta semana, porque iba a comentar un dato muy curioso, pero justo lo miré antes de hacer el vídeo, y ya está superando los 20 puntos. Promedia creo que son 20,2 puntos. Pero había un dato muy interesante aquí, y era que solo los San Antonio Spurs no tenían ningún jugador que promediase más de 20 puntos. Y en este caso, en Orlando, hasta creo que son los últimos 2 partidos, también pasaba, ¿no? Porque estaban ahí con 19 puntos, 19 algo, pero no llegaba ninguno de estas dos estrellas a los 20 puntos. Entonces era un dato curioso que tanto los Spurs, que al final no tiene nada que ver con, o sea, prácticamente es uno abajo del todo y el otro arriba del todo. Entonces, pues era un dato curioso que no tuvieran ninguno de sus jugadores con más de 20 puntos. Pero como digo, Franz Wagner viene mejorando mucho y, pues bueno, ya ha superado esta barrera. Luego, aparte de esto, te aporta 5,6 rebotes, te aporta 3,2 asistencias, te aporta un 47% en tiro de campo y donde sí que está fallando un poquito en el tiro exterior, está promediando un 32-33% más o menos hasta el momento. Entonces aquí sí que está un poquito peor el bueno de Franz Wagner, pero bueno, es un jugador que su entrenador destaca de él su ética, aparte de su talento, es que es un tío que por lo que he leído, tiene una ética de trabajo sensacional, está todo el día entrenando, además viene de la experiencia del Mundial con Alemania, de hacerse campeón del mundo con 22 añitos. O sea, la verdad que es un jugador a seguir. Yo va a ser una de mis próximas adquisiciones aquí de camisetas. Y la verdad que el dúo que está haciendo con Paolo Banchero, ya no solo en ataque, sino lo que están mejorando, Franz Wagner, lo que están mejorando también en defensa, es tremendo, esos intangibles. Los dos aportan muchísimo. Creo que esto es la base. Ahora hablaremos de otro jugador que yo creo que es la principal base del sistema defensivo. Pero estos dos jugadores ya son jugadores two-way de los que tanto hablamos y que tantos necesitan en la NBA, y los Orlando Magic los tienen. O sea, están sentando las bases de un equipo para el futuro que la verdad tiene muy, 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 muy buena pinta. O sea, veremos cómo avanza esta temporada, pero creo que a 2-3 años es un proyecto muy, muy interesante. Al final depende un poquito, porque he oído alguna pregunta, ¿no? Me lo ha dicho también en redes sociales cuando he hablado de ellos, de si estos dos jugadores merecen ser All-Stars. Creo que ahora mismo, a lo mejor, con los números que tienen, pues a lo mejor no, ¿no? La cosa es, si los Orlando Magic llegan al parón de los All-Star a febrero con, no sé, un tercero o un segundo puesto y a lo mejor pues un jugador se destaca un poquito más, Franz Wagner se va a los 25 puntos, pues ojo que no pueda entrar, porque bueno, ya sabemos lo que le gustó la narrativa también pues a la NBA, ¿no? Y se lo merecería también cualquiera de estos dos. Pero bueno, actualmente yo creo que no. Entonces ahí es donde me falta este pasito adelante. Luego hablaremos también de las carencias, ¿no? De este conjunto. Luego también, obviamente, sin los jugadores de rol, sin otras mini estrellas, como yo las llamo, no se puede hacer nada. Y aquí, sin duda, hay que hablar de la tercera espada. Es un pick 5 del draft de 2021, que es el mismo draft del que seleccionaron a Franz Wagner, por cierto, y Franz Wagner fue después que él, en el pick número 8. Y estamos hablando de Jalen Sachs, que es un jugador que no empezó muy bien su etapa de la NBA, además venía un top 5, pues esperas mucho de él, ¿no? Pero no lo empezó de la mejor manera posible. Sin embargo, se ha hecho la imagen, ¿no? O el jugador de especialista defensivo y es una auténtica barbaridad. Es el pilar de estos Orlando Magic, sin ningún tipo de duda, en temas defensivos. Es un jugador que si miras, pues bueno, las estadísticas, 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, no llama demasiado la atención, un 45% en tiros de campo, un 37% en tiros de 3, que está bien, pero tampoco no es nada, un 40% o algo así que te llame la atención. Es verdad que ha mejorado el tiro en esta temporada y se convierte en un perfil todavía más interesante, pero bueno, está promediando, creo que son 2 robos por partido. A nivel defensivo aporta una intensidad al equipo que es increíble. Yo creo que estos tres, más ahora hablaremos de Anthony Black, que se ha hecho ahora, aprovechándose de la lesión de Markel Fultz, con el puesto de point guard titular, pero es que estos 4 jugadores que tienen a nivel defensivo, más luego metes a Vitadze, metes el trabajo de Mo Wagner desde la segunda unidad, es increíble. Y bueno, o sea, a mí la verdad que es un jugador que me encanta, o sea, me encanta Jalen Sack. Es verdad que no es un jugador de estadísticas, no es un jugador que a lo mejor pues te va a dejar esos highlights, bueno,
evidentemente el que dejó ayer con Cole Anthony, sí, esa foto, ¿no? Que les hicieron que parecían Wade con LeBron, salvando las distancias, obviamente, pero bueno, emulando, ¿no? Aquella famosa foto en Miami con los brazos abiertos. Pero bueno, lejos de esto, creo que es un jugador súper importante. Creo que la columna vertebral de estos tres, veremos también si se une el bueno de Anthony Black, que todavía es muy jovencito y hay que darle tiempo. Pero bueno, es un jugador muy interesante. Y luego tenemos dos jugadores interiores, ¿no? Muy, muy, muy interesantes. Que ahora, si os dais cuenta, el tema de las lesiones, ¿no? El tema de Wendell Carter Jr., que solo ha jugado 5 partidos, el tema de Markel Fultz, pues Wendell Carter Jr. todavía falta por añadir a esto, y creo que estos dos hombres, tanto Mo Wagner como Goga Bitadze, lo están haciendo muy bien. Mo Wagner, 12 puntos, 4 rebotes, 35% en tiro de 3 y 63% en tiro de campo, que es una absoluta maravilla, jugando muy bien. Es verdad que los Orlando Magic es un equipo que no tiene mucho tirador exterior, entonces juegan mucho por dentro, pues asumen mucho balón, al final, pues estas estadísticas pues también están infladas por el juego del equipo, pero es un jugador que lo está haciendo muy bien. Luego Goga Bitadze, un jugador del que nadie esperaba nada, 7 puntos, 6 rebotes, 1,5 tapones, llegó a creo promediar 2 por partido, una absoluta barbaridad. Estos jugadores de rol que lo están haciendo fenomenal y, como digo, a la espera todavía de Wendell Carter Jr., que tiene que ser pues el pívot titular de este equipo. Y luego tenemos pues jugador microondas, ¿no? Cole Anthony, estos jugadores, un pick 15 ya del draft de 2020, que se habló mucho de a lo mejor el traspaso, de si podía tener futuro. Creo que no es el point guard titular de esta franquicia, se está viendo, pero para salir desde el banquillo y anotar es una absoluta barbaridad. Está promediando casi 16 puntos por partido con un 44% en tiros de campo, que no está mal para un exterior, y un 38% en tiros de 3. Perfil que lo está haciendo muy bien, sobre todo en los últimos partidos, yéndose por encima de los 20 puntos y aportando muchísima energía desde el banquillo. Un perfil, aunque no tenga nada que ver por cómo juega, pero un perfil Jordan Clarkson, que te puede salir desde el banquillo y anotarte pues muchos puntos. Y luego, pues bueno, nombres de la rotación, también hablábamos antes de Joe Ingles, hablamos de Jonathan Isaac, que siempre está ahí, aunque nos olvidemos de él, Gary Harris, pues bueno, tienen jugadores muy interesantes, jugadores que al final ya no solo es el quinteto, que el quinteto es muy bueno, todavía faltan jugadores por venir, que veremos cómo se acoplan, sino también pues tiene ese banquillo, ¿no? Y luego también es curioso porque este quinteto titular, del que luego hablaremos, es mucho más defensivo, y luego ya en el apartado más de ataque, más ofensivo, sale el banquillo, ¿no? Sobre todo liderado por Cole Anthony, que en defensa pues no tiene esas mismas cualidades, también por su tamaño, que sus compañeros, pero bueno, aporta muchísimo en ataque. Entonces, ese balance creo que es algo muy bueno para estos Magic. Pero bueno, tenemos que hablar, que llevo diciéndolo todo el episodio, voy a hablar, pues voy a hablar ahora. Vamos a hablar de ese draft, vamos a hablar de ese base escolta de 19 años, 201 base escolta moderno, procedente de Arkansas, pick 6, y sí, estamos hablando del bono de Anthony Black, un jugador que llegaba pues bueno, a la franquicia, yo creo que por eso lo seleccionaron como un especialista defensivo, uno de los mejores defensores exteriores de su clase, rapidez de movimientos, al final su tamaño 201 pues también le puede hacer cubrir a otros jugadores exteriores más grandes en las posiciones de 3, incluso de 4 en algún momento, también su habilidad como pasador, que creo que todavía no ha desarrollado todo esto y creo que va a mejorar mucho, roba balones, súper intenso, le ves defender, es una auténtica maravilla, es la guinda, como digo, al pastel de estos Orlando Magic en la posición de point guard. Creo que es un jugador que va a aportar mucho, que es muy jovencito, 19 años, hay que ir poquito a poquito con él, pero bueno, está aprovechando esta oportunidad de la lesión de Markel Fultz y veremos qué tal le va, pero la verdad que me gusta mucho, es verdad que es un jugador que tiene un déficit claro, ¿no? Sobre todo en cuanto al tiro de 3, está claro, no podía tenerlo todo bueno, pero es un jugador que, bueno, que a nivel estadístico no llama mucho la atención, está aportando creo que son 5 puntos, 2,3 rebotes, 1,4 asistencias, tiros de campo está más o menos bien, 46%, que no está nada mal, pero bueno, en triples pues ahí baja mucho, ¿no? Pero bueno, no es lo que le piden, aunque es verdad que estos Magic pues quizás deberían incorporar algo de tiro exterior, ¿no? Pero es complicado encontrar pues ese perfil. Y bueno, como decía ahora mismo, es que esta alineación es ultra defensiva, pero también muy buena, ¿no? Porque al final está metiendo puntos el hecho de Sachs, como decía, que está aportando sus 13 puntitos, Franz Wagner, está aportando Banquero, está aportando también cuando juega Bitadze, cuando sale desde el banquillo Mo Wagner, Cole Anthony. Pues bueno, es una plantilla que lo están haciendo muy bien y está más o menos balanceada. Quizás debe mejorar un poquito en ataque,
pero eso también viene, vamos a hablar luego de las necesidades que tiene, un poco por estas necesidades, ¿no? De a lo mejor pues un playmaker, ¿no? Que pueda pues asistir más, quitar más de balón a lo mejor a Banquero y también a Franz Wagner, pues no sé. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, o por lo menos es lo que yo pienso. Dejádmelo en comentarios, ahora lo vamos a comentar. Y luego, bueno, yo creo que el tema de la defensa es algo de lo que venimos hablando durante todo este episodio. Creo que poco se puede decir, ¿no? Wagner, Banquero, Sachs, Black, al final también Vitadze cuando sale, Mo Wagner. Creo que es un equipo, unos cimientos defensivos espectaculares. Y bueno, a mí la verdad que me gusta mucho, tienen que mejorar en ataque, pero bueno, ahora vamos a hablar de esas carencias, que estamos diciendo todo lo bueno que tiene, pero también tiene carencias. Y para mí, la principal carencia, sin ningún tipo de duda, es la falta de un armador, ¿no? De este point guard. Sí, teníamos a Markel Fultz, que parecía que en pretemporada estaba sano, pero bueno, ha jugado 5 partidos. A partir de que ha jugado esos 5 partidos, pues se ha tenido que perder. Tiene una lesión, creo que es una tendinitis en su rodilla izquierda. Dicen bueno, que dentro de poco a ver si puede debutar. Veremos también cómo se reincorpora esta rotación, porque Anthony Black lo está haciendo muy bien. Su entrenador ha dicho que está muy contento con él, entonces veremos este hueco, veremos si acaba teniendo hueco, o veremos si acaba saliendo, o si alguien lo quiere. Bueno, veremos cómo hacen los Magic con esto, pero sin duda falta ahí un armador, un point guard, alguien que libere de balón, alguien que suba el balón, pues alguien que dé otra alternativa, ¿no? Y que al final, pues mueva más el balón, ¿no? Que no juegue tanto en o sea, que pueda jugar en estático, pero también pues pueda jugar pases en largo, no sé. Al final que tengan más variantes, sobre todo en ataque. Entonces aquí, si queremos confiar en Fultz, lo vamos a hacer, pero también he buscado una alternativa y a mí la verdad que he estado mirando perfiles de bases. A mí aquí me pega un base veterano, un veteranazo, me pega por ejemplo, un Mike Conley, había pensado, que no estaría nada mal con los jóvenes también para aportar, pues subir un poquito la media, sobre todo de edad. También, no sé, lo que pueda estar aportando Minnesota lo puedo aportar aquí en los Magic, creo que les vendría muy bien. Luego también, no sé, perfiles como el de Kyle Lowry, puede ser, aunque me gusta menos. No sé, un Chris Paul, aunque bueno, sea más conflictivo y no creo que vaya a querer ir a unos Magic. Pero bueno, un perfil así, para que os hagáis una idea de lo que estaba pensando. Yo creo que es algo clave y que mejoraría mucho su ataque. Es verdad que también, pues a lo mejor en defensa, pues bajaría un poquito, pero creo que balancearía más al equipo y les iría bien, ¿no? Luego también, otra carencia, otro factor clave negativo, las lesiones, obviamente. Hablábamos antes de Wendell Carter Jr., ¿no? Que es ese pick 7 2018, pues destinado a ser ese 5 titular. Al igual que Markel Fultz, que hablaba antes de su lesión, pues tan solo ha jugado 5 partidos. En su caso he estado leyendo que fue un tema de un hueso de una mano. Creo que más o menos le quedan unas 2-3 semanas para volver. Veremos también cuando vuelve cómo se ajusta esta rotación, porque tanto Vitadze como Mo Wagner lo están haciendo muy bien, pero aquí yo sí que creo que va a ser el pívot titular sin ningún tipo de dudas y veremos. Y luego nada, pues la lesión de Markel Fultz, evidentemente que les deja sin armador, les deja sin este point guard, pero bueno, de momento lo están solucionando más o menos bien con Anthony Black, aunque es verdad que también pues a lo mejor hacen falta algún punto más, ¿no? Aunque Cole Anthony está ahí aportando desde el banquillo. Y bueno, la carencia, lo que decía, mejorar en ataque, ¿no? Creo que tanto Banquero como Wagner van a seguir mejorando, creo que van a acabar más cerca de los 25 puntos que de los 20 y no sé, esto creo que les va a dar un saltito también, ¿no? Porque actualmente sí, 20 puntos, está muy bien, son súper jóvenes, no nos olvidemos, pero al final necesitas un jugador, si quieres aspirar a playoffs, que esté un poquito más cerca de esos 30 puntos, ¿no? 27, 28 puntos quizás para poder aspirar a unos hipotéticos playoffs. Y bueno, al final y por ir acabando y repasar, pues ahora mismo tenemos un quinteto con Anthony Black de 19 años, Jalen Sachs de 22, Franz Wagner de 22, Paolo Banquero de 21 y Goga Vitadze de 24. En el banquillo, pues gente como Cole Anthony, Markel Fultz cuando regrese, Gary Harris, Joe Ingles, que es ahí como el veteranazo, junto a Gary Harris, que tiene 29, en el caso de Ingles son 36, tenemos a Jonathan Isaac, Jet Howard, Chuma Okeke, Mo Wagner, Wendell Carter Jr. también cuando regrese. Pues bueno, un equipo muy joven, pero muy completo y que han sentado las bases, ¿no? De este sistema defensivo y a partir de ahí van a ir construyendo. Veremos a ver qué pueden hacer. Como digo, a mí es un equipo que me gusta mucho, por eso tenía muchas ganas de hablar de ellos, de analizarlo, de ver estadísticas hasta el momento y ahora, y antes de acabar el episodio, obviamente quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Dónde veis a estos Orlando Magic? Yo la verdad que
me cuesta un poco verlos entrando directamente a playoff. Creo que van a estar ahí luchando por el play-in. Creo que va a ser ahí pues una posición, ¿no? que puedan tener. Creo que es un éxito y si pueden dar la campanada, ¿no? Y meterse en playoffs, pues sería algo increíble, un pasito más para el proyecto, pero creo que meterse en play-ins ya es el siguiente paso del proyecto y creo que si siguen así lo van a lograr, veremos si hay algún movimiento y por favor dejarme pues por aquí, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros de estos Orlando Magic? ¿Os están gustando tanto como a mí? ¿Algún fan de Orlando Magic que quiera aportar algo que a mí se me haya olvidado? Lo que queráis, dejadlo por comentarios. También podéis dejar ideas para futuros vídeos o equipos o jugadores o historias que os gustaría que analizase de cara a la siguiente semana. Y bueno, como siempre, recordaros que os podéis suscribir aquí. Estamos, creo que son como unos 60 suscriptores de esos 3000, de ese episodio de preguntas y respuestas que siempre hago cuando llegamos a una cifra así. Y nada más, espero que os haya gustado y nada, como siempre, nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA.